Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y ahora que entendemos más del contexto de filtro y que entendemos de manera real qué es lo que hace Calculate, que es evaluar una expresión, la expresión de su primer parámetro, en un contexto modificado. De allí la importancia de entender los elementos del contexto, porque Calculate lo va a modificar. Y esto se logra gracias del segundo parámetro en adelante, que los conocemos como los parámetros de filtro. Y sí, hemos dicho filtro. Pero, ¿cómo va a ser ese cambio? Veíamos anteriormente que es con la inyección de filtros. También puede ser remover y otros elementos, pero vamos a iniciar con este primer elemento. Y para ello vamos a hacerlo de manera ilustrativa. No nos preocupemos, ya pasaremos a nuestro Power BI, a crear ejemplos, a crear medidas y demás, pero como en DAX es importante entender el funcionamiento interno, es muy buena idea hacerlo de manera gráfica. Aquí por supuesto tenemos la matriz clásica con los países, seleccionamos una celda cualquiera, en este caso la de Colombia, y planteamos el contexto de filtro que tiene el filtro de país Colombia, y este viene y se aplica a la tabla correspondiente dejando visible únicamente aquellas filas que corresponden a Colombia, normal. Ahora, nosotros queremos construir un nuevo filtro para el contexto. Si nosotros observamos, en este instante está solo país Colombia. Pero imaginemos que queremos añadir otro filtro que sea SKU CB01 o cualquiera. Sabemos que eso lo debemos construir del segundo parámetro en adelante. Por lo tanto, en nuestro cálculo y sabemos que lo primero o una de las primeras cosas es que genera una copia de contexto de filtro y es en esa copia donde se va a ejecutar la expresión. Pero ahora en el segundo parámetro que hemos resaltado en rojo necesitamos conseguir esa tabla. Ese SKU CB01 es una tabla de una única columna y una única fila, pero es una tabla. De allí tan importante que hayamos puesto como fondo de pantalla que los filtros en DAX son tablas. Bien, necesitamos hacer esa construcción. Pero, ¿por qué? Porque Calculate lo que va a hacer es inyectar ese filtro a la copia del contexto de filtro. Y una vez ya lo tiene allí todo, pues se va a evaluar la expresión en ese contexto modificado. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Este filtro que necesitamos averiguar cómo construirlo, esa tabla se construye en el contexto de filtro original. Entonces necesitamos construir toda la lógica de esta tabla, de este filtro, viéndolo desde la perspectiva del contexto de filtro original. En ese sentido, necesitamos ver esta tabla tal cual como la tenemos aquí, o ver el modelo como sea en nuestro escenario, ¿no? Pero aquí lo tenemos de esta manera simplificada para un estudio inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Como queremos un filtro de SKU y un SKU en particular, necesitaremos tomar los SKU de esta columna. Y podríamos decirle all, pedidos en SKU en este caso. Pues recordemos que all con faceta de columna retorna la lista de elementos únicos, una tabla, ignorando el contexto de filtro. Pues recordemos que estos filtros se van a evaluar en dónde, en el contexto de filtro original. Entonces la tabla que tendríamos aquí como resultado sería SKU, CB01, L05 y L07, que son pues los tres SKU que realmente están ilustrados y disponibles en nuestra tabla de la imagen. Ok, pero ¿por qué no utilizar values? ¿Se podría llegar a utilizar values? Claro que sí. Y tendríamos este mismo efecto. Pero pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si de repente L07 no está en la parte visible? Digamos, no hay ninguna venta de Colombia que corresponde al producto L07. Pero sí está en una parte, digamos, oculta o escondida. Porque de repente Argentina sí tuvo una venta para L07. En el caso de values, nos perderíamos de tener ese L07. Porque values retorna la lista de elementos únicos respetando el contexto. Mientras que all igual sí lo tendría visible porque ve todo. Ignora el contexto de filtro para retornar la lista de elementos únicos. Y en este caso es prudente porque nosotros queremos construir el filtro independientemente de lo que sea. Queremos que se construya ese SKU
B01 o B lo que sea, o independientemente de eso. Por eso la elección aquí es all. Ahora, allí tenemos todo el listado. No hay problema, nosotros podemos utilizar la función filter para iterar en esa tabla y obtener únicamente el SKUCB01. Allí hace nuestro proceso que ya conocemos y ya habremos logrado la construcción del filtro, porque los filtros en DAX son tablas y eso es muy importante. No es otra cosa. Con eso en mente, ya sabemos que una vez ya he evaluado todos los filtros explícitos. ¿Por qué digo todos los filtros? Porque recordemos que Calculate tiene un número indeterminado de parámetros. Podríamos agregar un tercer parámetro, un cuarto, un quinto. Bien, en este caso solamente hemos realizado uno solo. Pero una vez hecho eso, lo que va a hacer Calculate es inyectar esos filtros, o ese filtro para nuestro caso porque es uno solo, a la copia del contexto de filtro. Y aquí lo vemos. Y es en esta copia del contexto de filtro. ¿Y esta copia qué hace? Pues deja únicamente visible las filas de Colombia y únicamente visible las filas de CB01. Recordemos que filtros individuales se respetan, por lo cual aquí tendríamos un I. Ingresos para Colombia y CB01 a la vez. Pero muy importante entonces ver que la expresión, en este caso el sum pedidos ingresos, que es el primer parámetro, ahora sí se ejecuta, porque se ejecuta, la cálculo ejecuta una expresión en un contexto de filtro modificado. Quiere decir que debe esperar a que ocurra todo esto para irse a evaluarlo. Esto quiere decir que a pesar de que el primer parámetro es el primero, es realmente el último en ejecutarse, porque necesita esperar a que se hayan evaluado todos los filtros, se haya modificado todo el contexto para realmente evaluarse. Es por este motivo que Calculate tiene un algoritmo determinado. Ese algoritmo ya hemos visto elementos fundamentales. Uno, que al principio genera una copia del contexto de filtro, y también sabemos que el primer parámetro está en la última parte de ese algoritmo. Bien, y eso lo aterrizaremos, incluso tendremos todo un módulo donde aterrizaremos los distintos elementos, que es el orden de precedencia. Pero aquí ya lo vamos conociendo. Y bueno, por supuesto aquí se evaluaría y retornaría el valor. Quiere decir que esto es un conocimiento real de cálculo. Quiere decir que nosotros podemos ir directamente a nuestro Power BI. Quiere decir entonces que ya podemos decirle por aquí, clic derecho, nueva medida, y vamos a indicarle por acá en la parte superior ingresos CB01. Podríamos decirle calculate sum pedidos ingresos. Sabemos que entonces que esta es la expresión que se va a ejecutar en el contexto modificado según todo ese proceso, y a continuación le indicamos el filtro. Claro, ya hemos aprendido que es ok decirle all. Vamos a hacerlo con el SKU de pedidos en una primera instancia, pedidos SKU. Aquí tenemos la lista de todos los SKU, pero le decimos, bueno, vamos a iterar en esta tabla que es una lista de todos los SKU. Vamos a decirle que me deje disponible únicamente el que me interesa, que es ¿quién? CB01, por ejemplo. Cerramos paréntesis del filter y cerramos paréntesis de la función cálculo. Ejecutamos, bueno, me dice por acá que ya existe, voy a decirle ing CB01, perfecto. Por aquí aparece, la podemos observar acá desde nuestra tabla especializada para alojar medidas, y me la puedo arrastrar sobre la matriz para que veamos allí en paralelo el resultado. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora bien, me voy a crear una medida adicional. La voy a llamar también INGCB01, pero voy a poner F. Porque eso también lo podemos crear con filter, ¿cierto? Podemos decirle sunX filter que itera en la tabla pedidos, pedidos SKU igual a CB01. Nada extraño. Ya conocimiento que tenemos plenamente interiorizado de nuestros módulos previos.
y le decimos por aquí pedidos, ingresos, cerramos paréntesis de SunX y me lo voy a arrastrar. Entonces llegamos al mismo resultado. Lo vemos aquí. Pero es diferente. Es diferente lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque este filter, este SunX, ambos respetan el contexto de filtro y se ejecutan en el contexto de filtro original. Mientras que este, con Calculate, realmente se ha ejecutado en un contexto modificado. Que por lo pronto parece todo exactamente igual, pero vamos a ver que tiene sus consecuencias. Eso para que lo vamos teniendo presente. Ahora, me voy a clonar esto de aquí y voy a crear una nueva medida. Clic derecho, nueva medida. Y vamos a pegar por acá, le voy a decir CB01 y CC01. Pues resulta que hemos dicho que Calculate tiene un número indeterminado de parámetros. Quiere decir que después de este filter yo puedo ponerle una coma y vamos a ver que es perfectamente válido. Y aquí podemos poner otro filtro. Por ejemplo, un filter all pedidos tipo compra. Cerramos paréntesis, coma, pedidos tipo compra igual a normal. Y estos filtros son tablas individuales. Esto me genera una tablita por aparte que corresponde, que dice acá SKU CB01. Bien, vamos a hacer el acercamiento. SKU CB01 y este filtro de abajo genera otra tabla independiente que es tipo compra normal. Son filtros individuales y hemos dicho que filtros individuales actúan como un y se respetan. En otras palabras, para aplicar un i en Calculate basta con ir señalando cada filtro en parámetros diferentes. Y aquí está. Este es nuestro Calculate. Ya entendiéndolo de mejor manera, aquí ya podríamos empezar a jugar, a añadir más filtros y demás. Pero no para aquí, porque nos esperan más detalles con el primer pilar, porque estamos con el primer pilar que son los filtros explícitos. Un inciso. Quiero compartirte que en Power Elite tenemos cursos de profundización en el lenguaje DAX. Por un lado, tenemos el curso pregrabado Magister en lenguaje DAX, que actualmente cuenta con 25 horas y creciendo a lo largo del tiempo. Es un curso muy completo en todos los detalles, no solamente en cálculo. Si deseas conocer más, voy a dejar lo que es el enlace en la descripción para que le des un vistazo. También, si te gusta formarte con capacitaciones donde puedas interactuar con el instructor, haciendo preguntas, debatiendo, retroalimentando, etcétera, todo lo que sea necesario, aquí también contamos con capacitaciones de ese estilo, como el Bootcamp del lenguaje DAX de 32 horas. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que también le des un vistazo a las próximas fechas y sus beneficios. Antes de cerrar esta lección, quiero que me cuentes en la sección de comentarios si ya conocías esta temática, si tienes preguntas, lo que necesites, estaré muy atento para seguir la conversación. Nos vemos en la próxima lección.